Muy bien, una conversación que ya arrancó fuera del aire. En esta recta final de este programa de martes teníamos muchas ganas de poder conversar de economía, en este caso con Carlos Melconian. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Mucho gusto, che, no nos conocíamos. No, es verdad. Gracias por la invitación y un gusto conocerte. Te veo atareado con muchos papeles. No, bueno, yo soy papelero, siempre llego, anoto y además hay un costo hundido en el traslado. Muchas veces las reuniones no son en mi oficina, en general son en las compañías y te tenés que ir trasladando. Y en el traslado, hay veces hay conflicto para estacionar, además, entonces me lleva alguien y voy leyendo en el camino. Perfecto. Entonces se me van juntando cosas, más el material que uso y demás. Y como vengo de un lugar de esos, aparecí con todo esto. Carlos, nos toca recibirte en una de esas semanas en las cuales el gobierno aparentemente festeja que tiene una mejora en las encuestas, producto de algunas noticias económicas. ¿Cómo ves esta suerte de verano financiero? Bueno, a decir verdad, muchas veces el orden de causalidad de corregir una economía parte de lo financiero. Digamos, vamos a sacar el están contentos y todo lo demás, pero desde el punto de vista financiero, bajar lo que se llama el riesgo, cuando tenés cepo, bajar lo que se llama la brecha, eventualmente acumular reservas, son en un todo un espaldarazo para lo otro. Argentina viene muy de abajo ahí. A mí me gustan las cosas un poco más equilibradas. No me gusta, la otra vez con un colega tuyo en un programa definí estos cigarrillos de marihuana que son los mercados, por ser no violento, digo, cigarrillos de marihuana, donde de repente en menos de una semana se producen cosas positivas, a mi juicio, de las que requieren una construcción diaria con fundamento. Mucho no me gustan, porque llegan así y se pueden ir, salvo que estén edificadas sobre fundamentals. Ahora, después tenés que entender que la llegada al sector real de la economía, es decir, a los fierros, a la calle, a la gente y demás, tiene un paso desde lo financiero que habitualmente el elemento central es el crédito. Entonces, de nuevo, dejando de lado el festejo, no festejo, etcétera, etcétera, que estas cosas ocurren, si tienen fundamentos y si no son abruptamente, no está mal. Después, si festejan, no festejan, básicamente estamos hablando de la estabilidad del dólar, de la caída de la brecha, que el central compre dólares porque todavía recibió y mantiene reservas negativas. Entonces, poniéndolo, cosa que en los días que nos tocan vivir no es fácil, poniéndolo en su justo lugar, con el equilibrio adecuado, no es malo. Ahora, cuando en la polarización, si este le va bien, este le va mal, y si este le va bien, este se ríe, en esa yo no entro. Bien. Pero el resto, bien, digamos, eso para el país es bueno. Vos habías preparado planes económicos, programas económicos para eventuales gobiernos, para candidatos que finalmente no ganaron las elecciones. Te quería preguntar qué parte de ese programa que vos habías armado, sobre el cual habías trabajado, se está implementando hoy y qué parte crees que le está faltando a este programa económico, si es que hay un programa económico. Sí. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante. Yo, en la primer parte de este año, con este gobierno, donde estaba más claro, definí esto como un plan financiero, más que un programa económico. Los programas económicos son más integrales. Y yo aún desde un concepto liberal y de libre mercados, a mí me ha gustado mucho de algunos planes de estabilización, algunas pátinas heterodoxas que han tenido esos planes. Y en nuestro caso particular no lo hubiéramos hecho asco. Por ejemplo, hasta que se acomoden los precios relativos de la economía, que es
lo que el gobierno anterior le dejó muy atrasado a este gobierno. Por ejemplo, toda la cuestión tarifaria, los propios salarios, las propias jubilaciones y demás, y otros precios muy adelantados. Vos tenés que acomodar lo que se llama los precios relativos antes de tener un programa de estabilidad. Entonces me hubiera gustado meter más mano ahí. Por ejemplo, hasta que vos vas acomodando las cosas para luego lanzar un programa de estabilidad, vos tenés fundamentalmente salario, jubilaciones, el propio tipo de cambio, que hasta que eso se acomode, es preferible no tener un programa de estabilidad donde es a matar o morir. ¿Por qué? Porque todavía tenés que acomodar cosas previas. En ese sentido, es un programa diferente, es un programa clásico ortodoxo de ajuste fiscal duro y seca monetaria que quiere ir por la inflación derecho viejo. Entonces a nosotros nos hubiera gustado más equilibrio. Como en la Argentina se ha perdido el diálogo civilizado y el debate civilizado, pareciera que esto es paloma y lo otro es halcón, y entonces esta película ya la vimos, está todo muy encarajinado. No te olvides que detrás de cada decisión que se toma hay intereses. Parece que si quisieras buscar un equilibrio es que los intereses te están doblando el brazo, que es a matar o morir. Yo en esas cosas no creo. No sé si este país al final del campeonato va a necesitar una cosa así, porque si con esta estrategia, esta cuestión sale bien, es que el único lenguaje que entendían era patear el hormiguero. Che, ¿y por qué no se puede, Carlos? Porque la verdad que... ¿Por qué no se puede qué? No encarajinar la discusión, no encerrarla en una cuestión muy de tirapostas y de tiratierra al otro, porque se escuchan voces de prácticamente todos los espacios políticos, incluyendo del gobierno, porque hasta el propio Guillermo Francos lo dijo. Che, con este nivel de discusión es muy difícil y hay determinadas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué no se puede? No, ¿por qué no se puede la moderación, decís? La moderación, o por lo menos sentar algunas bases para la discusión. Bueno, lo que me acabas de decir, para mí, que yo soy un ferviente creyente en arreglar las cosas dialogando, con regla y con ley. Porque déjame que diga algo para no traicionar mi convicción y mi historia. Nosotros sabemos que como mínimo debe haber equilibrio fiscal, porque nos tumbó, lo otro nos tumbó, dame bola, lo otro nos tumbó. Entonces, yo estoy dispuesto a dialogar contigo y que le busquemos la mejor manera, pero eso tiene que ser ahora marca registrada, entre el Frente Amplio y el Partido Colorado, con el blanco en el medio también. Hago un parangón. Entonces, yo en esas cosas creo. Vos dirías, el equilibrio fiscal no se discute. No es indiscutible, pero te digo por qué. Por la gente. Porque hay sobrados motivos. Yo lo voy a decir con la autoridad de creer en el diálogo, pero hay sobrados motivos, que lo otro no trajo hasta acá. ¿Por qué? Y porque vos no tenés elemento para financiarlo. Después, cuando nos ponemos a discutir, es saber de dónde lo sacás, quién lo paga, cómo se hace. Ahí es donde entra la política fiscal. Ahí es donde entra que vos querés que te pague impuesto, no, que es asimétrico, que no es equilibrado, que está bien, compro el equilibrio fiscal, pero no se lo hagas pagar a él. Toda esa discusión es el segundo round, muy importante. Bien. Es más, donde empieza el quilombo, te diría. Pero hay una cosa que es, nos damos la mano y empezamos a hablar, pero acá tenemos que llegar a cero. Ahora, como simultáneamente la economía tiene objetivo de competitividad, no lo hagamos subiendo impuestos. ¿Por qué? Y porque si no, si vos vas a decir, mira, es muy fácil, pongamos esto y ya lo tengo financiado. Ese después no le vende una ballenita a nadie. Tercero, y sobre la base de que esto lo hemos discutido 1 año y medio, porque nosotros laburamos en serio para desembarcar. Tercero, es un país federal. Cuando vos te pones a hacer esta discusión, vos decís, ¿quién lo discute? Y bueno, el presidente con el sindicalismo, los empresarios, el otro, aquel, los partidos políticos, el Congreso. Ahora,
Luego, este es un país federal, tienen que acompañar los gobernadores, que no es un tema menor. Entonces ahí empieza un toma y daca. Es decir, yo hay veces que cuando presento la idea de encontrar un equilibrio, el diálogo y lo demás, no quiero aparecer naif. Es decir, che, ¿sabes que para este pibe es fenómeno? Pues es un boludo. ¿Por qué? Porque las cosas que dice, ¿sabe quiénes te esperan enfrente? ¿Por qué? Porque hay intereses acá. Entonces, dado que Argentina tocó fondo, aunque no es la primera vez que decimos eso, yo digo, creo en estas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se puede? Me decías vos. Acá hay hasta teoría internacional de eso. ¿Por qué? Bueno, porque es un fenómeno que pasa en el mundo. Mirá ahora Estados Unidos. Yo podría decir, mira Uruguay. Pero bueno, mirá Estados Unidos. Anoche lo veía un ratito a Trump. Era un desastre en el Madison. ¿Por qué? Porque carajió, puteó, mandó a la mierda a los puertorriqueños. Porque, digamos, no es propio del primer país del mundo. ¿Entendés? Una política muy tuitera, ¿no? Además. Entonces, claro, sobre la base de que pasa en el mundo, lo ves en España, lo ves en Francia, lo ves en Estados Unidos, pasó en Brasil y qué sé yo, es como que la ola, muchas veces, es decir, bueno, esta es la ola ahora. Y esta es la ola encima en democracias porque lo decide la gente. Claro. Entonces, es como que yo te digo, flaco, sí, vos sos democrático, recontra. ¿Crees en las elecciones? Sí. Bueno, ganó esto, ¿qué querés que haga? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aquellos que estamos totalmente convencidos, pero no desde la ideología y el dogmatismo, que 1 más 1 es 2, que lo viviste, que sos un tipo, yo en lo personal nunca he vivido el sector público, fui 1 año funcionario público. Entonces, creo en el sector privado, creo en que la inversión es del privado, creo en que el gobierno tiene que ofrecer bienes públicos, que incluyan la educación pública. Entonces, ¿cómo carajo se hace para encontrar un equilibrio ahí y que al final todo termine en mejor calidad de vida? Es decir, parece una cosa naif. Pero lo acabamos de ver en Uruguay. Mira, te digo algo por si no se entendió. Se plebiscitó en Uruguay porque el sindicalismo y la extrema izquierda logró hacer plebiscitar una reforma previsional, ahora junto con la presidencial, desde el Frente Amplio hasta el Partido Colorado, o algo que está todavía a la derecha del Partido Colorado. Yo hace un mes había estado en una conferencia en Uruguay donde cuando yo terminé hablaron los 4 candidatos y me quedé a verlo. Primero, se abrazan, se besan, se hablan bien, el anti-Trump de anoche. Segundo, a mí me llamó la atención que el propio del Frente Amplio, que era como el extremo de la discusión, Orsi, Yamandu Orsi, pero también el Pepe Mujica, estaban en contra de algo muy parecido a lo que fue la confiscación de Néstor Kirchner, muy parecido. O sea, una reforma, una contrarreforma de lo existente en Uruguay, que recién el presidente Lacalle Pou la europeizó, porque encima... ¿Y qué pasó? 2/3 de la población, vos pensás que el Frente Amplio sacó 43 y pico, 44, y 2/3 de la población rechazó el takeover de los fondos de pensión. Entonces vos decís, es también una democracia, es latinoamericana y es la izquierda. Yo tenía tu edad cuando Liber Seregni inventaba el Frente Amplio y estuvieron vos lo ves hoy, no se caga nadie. El Lula con el cual todo el mundo se cagaba cuando ganó en los 2000, principio de los 2000, porque era 3 veces fue, perdió, sindicalista bravo y qué sé yo. Imagínate que valía 2 reales $1 y ganó Lula y se fue a 4 y después bajó a 1,5. ¿Por qué? Porque empezó a gobernar. Entonces, yo creo en esas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Debo admitir que cuando vas al mundo, no a Argentina, está de moda que gana este o este.
Ahora, si ganara este o este, pero después gobernando te vas a esto que estamos hablando, yo no tengo problema. Ahora, hay algunas cosas, por supuesto al final van a mandar los resultados. Porque si esto sale bien va a tener razón, si sale más o menos es más o menos, si no sale bien viene el fantasma de que vuelve lo que se fue, el fantasma que vuelve lo que se fue le sirve al oficialismo, también le sirve al fantasma porque te pone en el centro del escenario. ¿Viste? Yo aprendí cuando empecé a entrar en esta, no rosca, en esta cuestión de que podés ser ministro, creas o no, casi que te politizás, aunque no entras en ese quilombo. Pero de repente alguno te empieza a putear. Y yo me encontraba con gente que te dice, che, te criticó fulano, te nombró perengano, ¿viste cómo te pegaron? Yo decía, sí, la puta que lo parió. Y decían, al contrario, me decían, al contrario, te subieron al ring. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que pensar que cuando a este le conviene que ella esté y ella se da cuenta que te lo pone, le conviene a los dos. A Macri le pasó un poco eso y terminó mal. Bueno, ahí viene la historia argentina. No te olvides que el actual presidente es subproducto de que un gran pedazo es anti. Claro. No es el núcleo duro de él, es anti. Entonces, ahí es donde se hace difícil. Che, Carlos, te quiero preguntar por esta tensión que existe entre los economistas y los políticos o entre la economía y la política, ¿no? Y aquello que hay que hacer para los economistas y aquello que los políticos dicen, no sé si es el momento. Vos decías 2 más 2 es 4 o 1 más 1 es 2. Viste que a Perón se le reconoce la frase, en política a veces 2 más 2 es 5. Porque mencionaste al pasar que fuiste un año funcionario público. Sí. Seguramente habrá tenido que ver con algo de esto, ¿no? Que políticamente había cosas que vos querías hacer y no se podía. Estaba en un lugar de mucha gestión, pero más pasivo. Es decir, no era miembro del equipo económico. Vos te das cuenta en el sector público tu relevancia cuando sabés que haciendo algo le modificás la vida a la gente. El Banco Nación es un lugar de eso crediticiamente hablando. ¿Es el banco más importante de la Argentina? Claro, sí, y el más grande. Lo que pasa que gestión de modificar la calidad de vida de la gente se hace desde el Ejecutivo. Eso es una cosa diferente. Ahora, yo coincido con Perón y los políticos en donde 2 más 2 en política a veces 5, transitoriamente, punto. Porque 2 más 2 es 4. Sí, y me gusta el a veces también, ¿no? Porque Claro, si no somos locos. claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que se tienen que entender mutuamente. En ese sentido, alguna ventaja de tener un presidente como Javier Milei la quiero destacar. ¿Por qué? Porque vos sabés curiosamente que un ministro de Economía, el principal quilombo lo tiene en el propio gabinete. No lo tiene con los rivales. ¿Por qué? Porque un ministro va al gobierno y si le cortás el margen de maniobra, llámese gastar, diría Diego, me cortaron la pierna. ¿Por qué? Y si vengo acá y no me deja gastar, ¿qué carajo hago? Esa es la mentalidad. Entonces, muchas veces los presidentes han hasta lucrado en un gabinete de eso. Ahora, cuando vos tenés un tipo como el presidente Milei, que él le pone el paraguas a eso y él se pone... No estoy ni avalando sus métodos, ni su formato, ni sus descalificaciones, ni su área de prestada de atención, por llamarlo de alguna manera, que como presidente debiera ser más amplia que concentrarse en lo económico. Pero vos sos ministro de Economía y tenés un tipo que ya en el gabinete te para ese quilombo. Es decir, ya si sos ministro y con semejante paraguas no podés conducir eso. ¿Por qué? Porque eso te pone un paraguas fenomenal. Ahora, te cuento de contactos con la política. Vos tenés que entender que esto lo va a arreglar la política. Vos me decís, Milei, sí, Milei es la política también. Es decir, la descalificación y todo eso, porque
el plomero se dedica a las canillas y no sé qué, y el de la gomería a la rueda, y la política se dedica a esto en el mundo. Entonces eso va a tener que ser así algún día. El economista tiene que entender eso. Y el político tiene que entender la tabla del 2. Entonces, hay tipos muy completos en eso, porque Milei entiende la tabla del 2, pero es economista. Cuando se reciba de político, me imagino que tiene que, porque va a terminar político sin ningún, ya es, pero va a terminar más político. Entonces, eso lo van a tener que entender. Pero siempre tiene un candidato a nosotros empezamos a exponer el programa. El candidato nos dijo, che, ¿dónde está el programa de desarrollo? Y nosotros le dijimos, al final. No es que no está, pero está al final, dejá que sigamos. No, póngalo adelante. Digo, pero no, si en este quilombo programa de desarrollo no va a haber. ¿Entendés? La cabeza es decir, tenemos que arreglar este quilombo. Si vos arreglás este quilombo, lo aspiracional es el desarrollo. Entonces, ese sí es un cambio rotundo. Pero digo, se va el político. Cuando el político se va y preguntó por el plan de desarrollo y vos tenés 11.000 millones de reservas negativas, 300 de inflación y 40 de pobreza, y querés que el capítulo 1 sea desarrollo, el capítulo de ¿a dónde estamos yendo? Es el de desarrollo. Pero vos tenés que armar, ¿entendés? Vos, si viene el plomero tiene que arreglar la canilla. Es decir, vos decís, che, ¿dónde están los azulejos? No, déjame que arregle la canilla y después te digo, esos son los azulejos. Pero una vez que esté arreglada la canilla. Entonces, yo creo que hay una disociación no dramática. Después vienen casos extremos. Por ejemplo. Y bueno, Milei es un caso extremo de economicismo. Alfonsín, yo lo he tratado menos, pero Alfonsín era un caso extremo, como se dice, y él mismo no lo negaba, de, no voy a decir desprecio, pero de subestimación a la economía. Así salió, ¿no? Bueno, por eso te dije, como todo en la vida es equilibrio, digamos. Es más jodido entender los beneficios del equilibrio cuando sos pendejo que cuando sos grande. Pero al final siempre es un equilibrio. Che, Carlos, cuando uno revisa el equipo económico de este gobierno, se encuentra con dos personas muy importantes que también fueron parte del equipo económico del macrismo. Me refiero a Luis Toto Caputo y a Federico Sturzenegger. ¿Cuáles pensás que son las diferencias entre este programa económico y el de Macri? Y preguntarte también qué valoración tenés de ellos como funcionarios públicos, si sos amigos, si hablás. A ver, son varias cosas. Primero, con lo de Macri específicamente en términos de las lecciones que se aprendieron, yo casi voy a decir algo exagerado, pero para que se entienda. ¿Nos vas a regalar un título? Diametralmente opuesto, claro. ¿Este gobierno es diametralmente opuesto al de Macri? En términos del core de lo que están haciendo, sí, porque aquello era déficit fiscal financiado con deuda externa. Y esto es superávit fiscal. Ya, digamos, a partir de ahí, es como que te digo, ¿qué vas a jugar? ¿Con camiseta celeste o roja? Después vemos cómo lo armamos. Pero acá tenés una camiseta celeste y una camiseta roja, una camiseta celeste y una amarilla. Es decir, diametralmente. Después vienen porque no pudiste, porque no quisiste, porque Macri no era un tipo despilfarrador. Y si le preguntás si quería equilibrio fiscal, te hubiera dicho que sí. Lo que pasa es que también recibió un quilombo y como los mercados estaban abiertos para Argentina y tenía un nivel de deuda financiable, salía afuera y se le prendían como miel quienes le querían prestar. Entonces ahí vos sos político y presidente, a pesar de que Macri no es un político de la vieja usanza, dijo, bueno, si consigo 10 lucas verde y 10 lucas verde y qué sé yo, voy financiando hasta que un día no consiguió más. Entonces yo, para ser justo, yo te diría, mirá, ni lleguemos a aplicar aquel borde de la mesa, ya este pedacito es diferente. Empezando por el core de esto, que es el superávit del fisco. Así que yo ahí diría, tratándose de funcionarios que estuvieron, aunque esto está más en manos de Caputo que de Sturzenegger, es como que se aprendió una lección. ¿Qué es qué? Bueno, que eso no lo podés hacer más. De repente no pudiste tomar más vino porque no te venden vino afuera. Por eso yo
no me gusta cuando baja mucho el riesgo país y abren los mercados para Argentina. Yo me quiero morder la lengua cuando digo esto, porque no hay cosa más importante que bajar el riesgo y tener acceso a los mercados. Y entonces, si le das a una copita. No te olvides que nosotros aparecimos en pedo tirado por la calle 20 veces en la historia argentina. ¿Por qué? Porque no era una copita. Y ya que decía el gobierno de Macri, cuando en enero del 2018 le cortaron el crédito, tuvo que ir al Fondo Monetario por un préstamo fenomenal. Entonces, me parece que aprendieron, me parece que en eso es distinto. Somos contemporáneos, así que los conozco. Y aún más, cuando el Toto era banquero, el banco al cual trabajaba era cliente mío, así que hasta lo conozco en la mesa hablando. Pero ¿el Deutsche Bank? ¿Quién? El Deutsche Bank, claro. El Toto creo que además trabajó en otros bancos, pero nosotros lo teníamos ahí lo conocimos. Yo tengo un estilo en eso muy futbolero de vestuario. En cana no mando a nadie, pero adentro del vestuario, si te tengo que mandar a la concha a la Lola, no hay problema. Bien. Pero adentro del vestuario. Vuelvo con el déficit. Obviamente soy muy ignorante en términos económicos, pero recuerdo que se discutió mucho durante la pandemia, ¿no? Que fue el momento en el cual los estados... ¿Cuál? El déficit. Ah, sí. Salieron a gastar. Y me acuerdo que un año después de que terminó la pandemia, hubo una reunión que tuviste con Cristina, que fue un quilombo de la zamputa, no sé si para vos, para ella, para todos, si se tenía que filtrar, si no se filtró, pero que ella en esos momentos públicamente, no sé si defendía el déficit, pero decía, che, miren el resto del mundo, y la verdad que hay solamente 4 países, creo que decía, con superávit fiscal. ¿Esto lo discutiste con ella? ¿Te parece que hay una postura atendible en la vereda opuesta a la tuya? Bueno, primero, voy a contarte algunas cosas, no la discusión con Cristina, porque de nuevo es cuestión privada. Sí, vos sabés que la única manera que uno se mantiene creíble y toca timbre, habla un teléfono y lo atienden bien hace 30 años es que vos tenés que saber que las cosas no se ventilan. Igual, todas las que yo he tenido siempre doble discurso no hay. Pero es más defendiendo al otro, sea Cristina o Mengueche. Segunda cuestión, no comparto contigo en que fue un quilombo. No fue un quilombo, fue una reunión. Pero viste que se armó de eso. Fue una reunión larga, más de 3 horas y punto. Tercero. ¿La conocía ya? No. Yo la había saludado felicitando como corresponde y como hice con Javier Milei, felicitándolo después de su triunfo. Cristina tuvo 2 triunfos, sí. En uno me contestó, en el otro no. Milei no me contestó. Así que tendría que probar una segunda vez con Milei. Pero no es lo que corresponde. Déjame que te diga una enorme diferencia en cómo lo has planteado. Enorme. No contradicción, diferencia. Yo hablé de ese tema con Cristina porque ella me lo preguntó y porque lo hizo público varias veces. En marzo del 90, abril del 90, en la pandemia, creo que los primeros economistas del país que dijimos que no le hagan asco a salir a poner los sueldos con emisión, fuimos mi socio y yo. Porque entendemos y conocemos, aún en circunstancias que Argentina no ameritaba, cómo son las políticas contracíclicas en una emergencia. Yo creo, no me acuerdo si lo hablé en su momento por radio, por televisión, pero lo dije en todos lados. Digo, miren, acá salí a la calle y no hay nadie. PBI te va a dar menos 10. La gente está encerrada en la casa y mañana tienen que morfar. Entonces vos le das la guita y veremos. Ya me olvidé cómo se llamaba el IFE o el ATP, que era los Claro, fondos. El IFE o el ATP. Claro, pero eran 2 cosas diferentes. Una era informal. Encima en un cuadro increyendo de informalidad en la Argentina. Entonces, eso es una cosa. Frente a un evento, una política contracíclica. Por ejemplo, el presidente de la Reserva Federal Americana, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en el medio de la campaña
de la caída de Lehman Brothers, se cagó emitiendo. Bajo una modalidad que no es la maquinita pero diferente, compra bono, vende bono, pero era emisión al final del día. Entonces, esos son elementos contracíclicos en un momento determinado. Cuando, en términos de Cristina, dirías vos, ella pregunta por qué no puedo emitir o por qué los americanos emiten, no pasa nada y acá no podemos. Es porque allá la copa de vino que se toman, la sociedad la acepta y no se embriaga. Entonces termina siendo fluidez en la economía porque tienen una moneda seria con muy buen respaldo y entonces es orgullo el peso que anda circulando por ahí. Tampoco te podés hacer el loco. ¿Por qué? Porque con cabeza norteamericana salir del evento pandémico donde también emitieron le llevó la inflación al 9 anual, de 2 o 3 en donde andan ellos. Es decir, no es que emitís y no pasa nada. Pasa con cabeza sajona pasar de 3 a 9, no a 900 o a 300. Ahora, cuando vos tenés una economía como la Argentina y donde la gente rechaza su moneda, podés ir al otro extremo, que fue el del presidente Milei en campaña, voy a dolarizar. Que ese para mí es otro extremo. No hay ningún país que funcione sin su moneda. Ahora, son dos buenos ejemplos, el del presidente pretendiendo dolarizar y el de Cristina pretendiendo emitir que no pase nada, extremos. Eso no ocurre en el mundo. Una cosa que vos vas aprendiendo es mirar, aún con la idiosincrasia argentina, que tiene un modelo propio, te guste o no te guste. Viste, muchas veces a mí me han dicho, ¿por qué queremos inventar lo que en el mundo no existe? Y tienes razón. Entonces, es importante bichar, se dice, cuáles son las cosas que andan y las que no andan. Es decir, si en 180 países, 179 tienen Banco Central. Bueno, pero acá no aprendemos más, está bien, pero buscarle la vuelta para ver cómo aprendemos. Los países tienen que tener moneda y una moneda fuerte. Ahora, ¿somos bimonetarios? Otro tema que le gusta a Cristina. Sí, pero hay que entender de qué tipo de bimonetariedad, ¿no? La bimonetariedad no es somos bimonetarios, ya está, adiviné. Es decir, hay que darle un marco. Bueno, nosotros habíamos estudiado el caso uruguayo, el caso peruano, hay que modificar leyes. Partís de la base de que es una demanda de la sociedad argentina, transaccionar en pesos y ahorrar en dólares. Pero eso es muy diferente a emitir o dolarizar. Esos son los... Siempre te das cuenta que siempre damos vuelta y caemos en el equilibrio. Carlos, vuelvo a ese enero del 2018 que mencionabas, Sí. o ese verano del 2018, Sí. donde terminamos en el Fondo Monetario. ¿Dirías que los mercados le soltaron la mano a Macri en ese momento? Es que yo creo que hay que despersonalizarlo y sacar el término soltar la mano. Yo creo que soltaron lo que habían agarrado. Porque yo lo acompañé al presidente Macri en campaña a New York y él sin preguntar le ofrecían. Ahí está el equilibrio que tiene que poner el entorno. Primero el presidente, pero el presidente nunca es un ser mágico. En ningún país del mundo, momento y lugar. Presidente es un ser humano y tiene que tener un equipo de colaboradores. El equipo de colaboradores no lo tiene que adular, tampoco criticar. Es decir, son tipos que se sienten atraídos por su liderazgo y que comulgan algo en común, pero que tienen la obligación, más que el propio presidente, con respeto, educación y a solas, de decirle, che, esto no, o me parece que aquello no, o me parece... Entonces, eso se le debe decir. ¿Por qué? Bueno, porque te digo, después de 12 años de kirchnerismo, recordá, viene Macri, que era una novedad, y era un tipo que conocía el mundo empresario, y era una persona a la cual se le abría la inversión,
Ahora, yo nunca creí en lluvia de inversiones. Hablo desde la autoridad de que estas cosas yo no las pienso, se la digo a lo que corresponden en su momento. No llegó finalmente la famosa lluvia de inversión. No llegó. Es decir, se avanzó un montón, pero no llegó. Tu sola presencia, olvídate, después de 12 años, todo eso hace mal. De la misma manera que tuvo que venir a reparar el quilombo que le dejaban, te aclaro también. Mirá que no es que... Sin deuda, Carlos, ¿no? La deuda pública era baja, casi te voy a decir de turro nomás, porque no lo digas, de turro. ¿Quién le iba a apretar al kirchnerismo? Con lo quilombo que hizo, pensá que hoy están rebotando un montón de juicios todavía de aquella época, porque un funcionario que se hace el guapo, y 10 años después viene un juicio que te lo dejan así. Flaco. No, yo sin ánimo de discutir, porque la verdad que tampoco tengo los conocimientos para hacerlo. El último que le pagó al fondo fue Néstor Kirchner. Todo lo demás le pidieron. Néstor Kirchner le pagó al fondo para sacárselo de encima, debo decir, a través de 2 mecanismos. Uno, en vez de dejar menos 11.000 de reserva, el que se había ido o lo habían echado, no sé qué, dejó viva adentro del Banco Central. Entonces, no me hagas perder la objetividad. Entonces, recibió viva. Y segundo, se fue del fondo y se financiaba con el camarada, ¿cómo es? Con el comandante. El comandante. Al 15 en dólares, cuando era el doble del mercado. Entonces, todo el mundo pecó acá. Pará, te quería preguntar por el Fondo Monetario. Ahora vos me querés decir, yo me lo quiero sacar de encima al fondo, pero no tenga la menor duda. ¿Vos te lo querés sacar de encima? La menor duda. ¿Y cómo te sacas de encima este Fondo Monetario? Bueno, este es un quilombo. Ese es el quilombo, por ¿no? el monto, claro. Pero al fondo, vos tenés que patear para adelante. Vos tenés los intereses, vos tenés que recuperar el riesgo. Una vez que baje el riesgo y la economía crezca, con el tiempo. ¿Sabes qué va pasando con las deudas? Van perdiendo peso en términos del PBI. Imagínate que vos sos esto y tu deuda es esto, es 1 a 1. Pero si vos mañana sos esto y tu deuda quedó acá, no le importa a nadie esa deuda. Entonces eso es lo que se llama el indicador de deuda PBI. El segundo tema es tu capacidad y solvencia de eso. Yo vengo acá, digo, che, ¿lo fuiste a ver a los chicos? Sí. ¿Y qué viste? Mirá, lo vi bien, tienen guita, tienen televisores, tienen esto, tienen... ¿Le prestás? Yo los vi solventes. Entonces, cuando vos lo ves... Es bueno saberlo, Carlos. Es bueno saberlo. Y usé un mal ejemplo, me parece, pero... Entonces, cuando vos lo ves solvente, te chupa un huevo, porque vos decís, este paga. A mí me pasó vendiendo zapatos. Había un tipo que le vendía 3 pares de zapatos y no dormía a la noche. Y había otro que le vendía 100 pares de zapatos y te decía, si te pide 100 más, dáselo. ¿Por qué? Porque este solvente, garpa, tiene nombre, le fié, pagó, nunca se escapó. Todas esas cosas pasa para los países. ¿Vos te parece que el riesgo uruguayo es lo mismo que el riesgo argentino? No. ¿Por qué? Bueno, porque vení que te cuento. En el año 2001, y acá no está ni Néstor, ni Macri, ni Cristina, ni Milei, en el año 2001, arriba de los pupitres, estos gritaban Argentina, Argentina, y cagaron a todo el mundo. Y acá al lado o enfrente había uno que casi a lo Nicolás Avellaneda hizo garpar la deuda y honró los depósitos como corresponde. Con costo. ¿Por qué? Bueno, cuando le decís esto a un político te dice, no, pero eso... Jorge Valle desapareció de la política y estuvo a esto, si no fuera por este pibe Ojeda ahora, de enterrar de por vida al Partido Colorado. Se inmoló. Ahora, el resto de los políticos, yo visito mucho Uruguay y he estado con Mujica, he estado con Sanguinetti y afortunadamente he tenido la suerte de hablar con ellos. Los tipos te dicen, no, acá nos salvó Valle. ¿Por qué? Porque instaló la marca Uruguay. Además de otras cosas, cuando tanto un Mujica como un Sanguinetti te dicen la calle, yo he hablado con la calle padre y con la calle presidente,
Pues son tipos que te abren la puerta, hay mucho acceso, te conocen. Dicen, estoy en Montevideo, ¿está para un café, presidente? Te dicen, venga ahora. Esos tipos dicen, acá hemos aprendido que en la política no se judicializa. Pero no es que no se judicializa porque son ladri y no se quieren tirar mierda entre ellos. No se judicializa. ¿Por qué? Porque es imposible si judicializamos la política. Muchas veces la gestión es un quilombo si la judicializás. Por supuesto tenés que tener gente sana y gente de buena fe. Porque si vos decís, flaco, si vos no me dejás judicializar la gestión, se chorean todo y resulta que no se puede judicializar. ¿Entendés que tenés que buscar? Bueno, entonces Jorge Valle hizo eso. Entonces, cuando hubo que poner guita, Argentina no recibió más guita, incluido Néstor, porque tuvo que ir a pedirle a Chávez. Y Bush, padre y hermano, le prestaron guita al Uruguay. En el mismo momento. Voy a decir, ¿por qué? Bueno, porque los tipos honraron el compromiso. ¿Por qué el crédito en Uruguay nos hizo mierda? Porque vos ¿en qué depositaste? Dólares. ¿Vos qué debés? Dólares. Pagás dólares. No puedo. ¿En cuánto lo podés pagar? No, en 20 cuotas. Pues dame 20 cuotas, pero debés dólares. Entonces, esas cosas en el paso del tiempo. Carlos, te voy a hacer la última porque me va a matar Seba de Caro. El programa arranca a las 4 y ya son las 4:15, así que con esto no... Decile que venga acá, que se siente acá, que lo haga. Es de cine el siguiente programa. ¿De cine? ¿A quién le importa el cine? A muchísima gente, Escúchame, Carlos, se ha enojado mucho el presidente cuando lo criticaste o cuando planteaste ciertas dudas sobre el futuro de la economía argentina. En esta semana que estamos, que pareciera que está todo bien, baja el riesgo país, la inflación está controlada, el dólar también. ¿Seguís teniendo dudas con respecto al futuro mediato de la economía argentina? Dudas hay siempre, porque digamos, si vos querés, faltan hacer cosas. Igual yo siempre he dado la derecha. El presidente es una persona, como lo explica su entorno. Además, yo te debo decir, al presidente Javier Milei, yo hasta el día de la elección lo conocía, y hasta el día de su candidatura, mucho. Tanto él como su ex socio, conmigo y con Rodolfo Santangelo, nos vimos 40 veces, venían a la oficina, tipo fenómeno. Es decir, en esto. Y hablar de la profesión 10 veces. Ahí se armó el cortocircuito, porque en esa vara que tiene él, la persona que dijo pone bomba en los jardines de infantes está de ministro de Seguridad. Yo que dije fideo con tuco, me cagó a palo, ya está. A mí me entra por acá y me sale por acá, porque eso no fue faltar el respeto. Eso fue, ¿estamos en campaña? Sí, estamos en campaña. Voy a dolarizar. Si no tenés ni fideo ni tuco. Ya está, jaja, listo. ¿No? ¿Por qué? Porque él que es un especialista en punch, vos tenés que buscar en punch. Lo único relevante es que no hubo fideo ni tuco. Pero no importa, tampoco es para pasar la factura. Entonces yo esas cosas las perdono porque para mí siempre el presidente de un país, voy a incluir a todos, más allá de las cagadas que han hecho, es lo que está allá. Y siempre merece el respeto. Entonces, vos me decís, ¿yo de dónde opino? Siempre de lo profesional. Ahora, ¿me puedo equivocar? Sí. Y me he equivocado. He hecho goles y me he equivocado, como todos los seres humanos. Ahora, el programa avanza, se le da a la derecha y tiene, por supuesto, desde lo que uno hubiera imaginado, hubiera dicho, muchos signos de interrogación. Le dejaron un gran quilombo. Igual, de nuevo, vuelvo al caso uruguayo. Es jodido el caso uruguayo en lo que voy a decir, porque te la baja lo que voy a decir. ¿Qué cosa? Sanguinetti o Valle, Sanguinetti o Lacalle, Tabaré, Mujica, Tabaré, Lacalle, son por 5, 20 años, 25 años, cuando en Perú, que es la antítesis política, sin embargo hay un presidente del Banco Central que está hace 20 años. Entonces, todo esto es la permanencia en el tiempo. Dice, ¿quién está dirigiendo? Boca.
Y ahora ¿quién está dirigiendo? River. Y vos no te das cuenta. Entonces, todo eso son muchos años. Entonces, vos cuando decís lo mediato me cagaste. Pero yo te diría, cuando vos querés ver algo que exceda lo mediato, evidentemente ni hemos empezado. Carlos, muchas gracias. Te vamos a volver a invitar en marzo, abril, a ver cómo viene todo esto. Cuando ustedes quieran. Bien, y ahora te voy a hacer una pregunta fuera del aire también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gente, nos vamos. Perdón, Seba de Caro. Perdón a La Broma Infinita. Nos hemos pasado algunos minutos. Mañana nos reencontramos a las 13. Chau.